Hola, muy buenos días, bienvenidos a este vídeo de preparación de sesiones intradía en mi canal del Espejo del Trader. Soy Judith y venga, arrancamos una sesión especial. Hoy tenemos una hora antes de la apertura americana la publicación del dato de inflación, dato de IPC, donde puede provocar movimientos importantes, no sabemos evidentemente en qué dirección, y por tanto hay que tener mucha precaución en la sesión de hoy. Ojo, porque esto va a ser una hora antes, pero afectará evidentemente a la sesión americana. Antes, como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo y que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Antes de empezar con la preparación de la sesión de hoy, miércoles 15 de enero, recordaros también que dentro de muy poquito tendremos ya la primera edición de este 2025 del curso de scalping. Empezará el día 10 de febrero y aquí tenéis un poco 4 datos más relevantes del curso. La información completa la encontraréis aquí en la página web del espejodeltrader.com, donde también tenéis un vídeo informativo con más detalles de todo ello. Y aquí tenéis, pues eso, un poco lo más importante. Empieza el día 10 de febrero, terminará el 31 de marzo. Las clases son en directo, de lunes y miércoles, de 6:30 a 8:30, 30 horas en total, con parte teórica, parte práctica, material que se facilitará. Evidentemente podéis preguntarme cualquier cosa en clase y por mail. Habrá también la posibilidad de hacer de forma individual ejercicios y una tutoría al acabar el curso. Plazas limitadas y aquí tenéis pues eso, toda la información. Si queréis en algún punto que os la amplíe, me escribís un mail a info@espejodeltrader.com y os informo encantada. Venga, vamos al mercado. Empezaremos analizando el futuro del SP500, gráfico diario. Ayer ya un poco comentaba la situación técnica en la que nos encontramos. Una nueva llegada a un grandísimo soporte en los 5.800. Ahí tenemos una zona técnica fundamental. Y hoy puede pasar cualquier cosa, incluso perder este nivel. Si saliera un dato desfavorable a los mercados, lo que nos llevaría con bastante probabilidad a alcanzar esta zona, los 5.740, donde también le confluye la media de 200 en este marco temporal diario. Pero realmente es que esta zona es súper importante, así que cuidado con la pérdida de este nivel. Por el contrario, si aguantáramos esta zona y el precio subiera, ¿qué tenemos por delante? Vamos a gráficos inferiores. Bien, situación técnica de hoy no muy diferente a la de ayer. Ayer el precio no se movió mucho, más que haya de dar algún bandazo de arriba y abajo, pero sí que respetó una zona que la comenté en el vídeo de ayer, que es esta. Me voy un momentito aquí al gráfico de una hora. Esta de aquí, zona 5.845 aproximadamente, que son niveles técnicos importantísimos cuando tenemos al precio, y más en una zona como esta, ¿no? Una zona clave de soporte, los 5.800, donde se forma una estructura de giro que finalmente, evidentemente, se confirma como tal, porque el precio subió, rompió la parte de la resistencia, los máximos comunes. Hay mucha probabilidad de que, aunque sea de forma, por decirlo de alguna manera, no tardía, no tan inmediata como sería un poco lo que ocurrió aquí a finales de la sesión del lunes, pero a posteriori, con el tiempo, y aquí hablamos del día siguiente, este nivel puede realmente volver a ser protagonista, es decir, en este caso, convertirse en soporte, polarizar, y así ocurrió ayer. Entonces, no olvidemos este tipo de niveles, mínimos, máximos comunes, de estructuras de giro soportadas en zonas de soporte y resistencia relevantes, y esta lo es y mucho, pueden volver a actuar como nivel. Y aquí, pues para muestra un botón. Así que ahí tenemos el principal soporte, entre comillas, más inmediato que tiene el precio para la sesión de hoy, y luego los mínimos del día, que ahora mismo pues es un nivel poco relevante porque el precio todavía pues no tiene, ya lo veis, ¿no? No tiene mucho movimiento, pero bueno, ahí tenemos un nivel 5.880 que en caso de pérdida lo llevaría directamente a esta zona 5.845 con muchísima probabilidad, y perderlo 5.800 es el siguiente objetivo. También tened en cuenta que en días tan volátiles los movimientos son muy bruscos y a veces niveles que ahora podemos un poco considerar pueden ser realmente pulverizados, o sea, rotos con mucha fuerza y mucha velocidad, y ni mutarse ante niveles pues que estamos ahora considerando. La zona de los 5.800 es muy potente, puede ser más probable que aquí sí que haya alguna reacción, pero cuidado, cuidado. Pero ahora, en los niveles como este, que es el mínimo del día ahora mismo, pues probablemente el precio no le hará ni caso si es roto a la baja.
Y también los movimientos clásicos de correcciones, pullbacks, throwbacks, para buscar oportunidades en días como hoy, pueden ser, pues, que puede ser que ocurra menos, porque ya digo, la velocidad, la fuerza es muy potente y a veces no hay retrocesos en ese sentido para poder, ¿no?, un poco plantearnos operaciones. Así que son días, ya digo, un poco complicados para la operativa. Así que mucha precaución y a veces es mejor, pues, tomárselo como se puede observar el mercado, pero sin aquello de ponerle mucha intención operativa, más que nada para evitar pues disgustos. Como resistencias, la principal ayer se mantuvo, la volvió a testear en la sesión americana, hablamos de los 5.910, 5.920, que ya fue nivel anterior, fue un soporte que se rompió y ejerció muy bien de resistencia. Ya lo teníamos un poco ayer comentado y veíamos que coincidía con ese 61,8% más o menos de retroceso de toda esta bajada. Y como siguiente resistencia, hoy tenemos, ya digo, he marcado niveles un poco más allá de lo más cercano, por si acaso, porque ya digo, puede haber mucha volatilidad. Entonces, el siguiente nivel después de es la media de 200 en una hora, que está un poco a medio camino, en 5.936. Y luego sí que hay un nivel técnico bastante importante aquí, en los 5.950, 5.960. Aquí lo vemos también en 4 horas, esta zona que es el origen, ¿no?, un poco de este último tramo bajista. La siguiente resistencia, hoy la comento, aquí alrededor de los 6.000. Tenemos también aquí lo mismo, ese mínimo común de esa estructura de giro, ese doble suelo que se formó por fallo, con apoyo a la media de 200 en 4 horas, con lo cual es un nivel que también puede ser importante si el precio llegara a alcanzar esa zona en la sesión de hoy. Y luego la siguiente zona de resistencia, importantísima, tenemos nivel técnico, tenemos los máximos anuales de 2025, la media de 200 en 4 horas, con lo cual 6.050, 6.060, zona de resistencia clave. Para mí son los niveles más importantes, evidentemente máximos del año, y la zona de los 5.800. Entre medios son niveles, pues eso, de menor importancia, pero bueno, técnicamente hablando, evidentemente tienen su peso y ya digo, hoy puede ser que todo esto que está entre medio sea roto sin ningún tipo de problema. Ya lo veremos. Vamos otra vez al gráfico de una hora para enfocarnos y ahí tenemos los niveles, preparación de escenarios y a ver qué ocurre. Vamos al futuro del Nasdaq en gráfico diario. Vemos un poco la vela del día de ayer, nada, sin importancia, dando tumbos un poquito en esta zona, un poco por encima de los 20.800 y ahí nos hemos quedado. Estamos también un poco apoyados en un soporte de menor importancia que en el futuro del S&P 500. Las estructuras son un poquito más irregulares, pero bueno, tenemos esta zona que ha aguantado bien los mínimos de la semana y mínimos del año, alrededor de los 20.650, 20.700. Perder esta zona nos llevaría al siguiente nivel, que ahora veremos en marcos inferiores, está alrededor de los 20.600, y el siguiente y más importante aquí tenemos un nivel relevante, zona de los 20.280, 20.300, un nivel de desequilibrio, mínimos de noviembre, media de 200 en gráfico diario. Importante esta zona. Bien, antes que llegar ahí, si es que esto ocurriera, ¿qué tenemos más cercano y también como resistencias? La principal es esta zona, máximos de la semana, 21.150, que fue un poco, ayer lo comentaba, este pequeño soporte que se rompió, que ya ejerció de resistencia en la sesión del viernes, que volvió a ejercer de resistencia ayer, por tanto es el nivel más importante y más cercano al precio actual, ¿no?, como resistencia. Si superásemos esta zona, el siguiente objetivo podría ser aquí, 21.350, y el siguiente es este también, ese mínimo común de esa estructura pequeñita de giro, alrededor de los 21.700. No he marcado la media de 200 en 4 horas porque está muy cerca y debido también a ser una sesión que probablemente es muy volátil, puede ser que el precio alcance esta zona sin tampoco prestarle una excesiva atención a la media de 200 porque está un poco allí, en el mismo nivel. Y luego, como siguiente nivel importantísimo de resistencia, 21.900. Ahí tenemos una zona técnica de resistencia y máximos del año 2025. Así que evidentemente esta es muy muy relevante. Y para terminar, gráfico de una hora, niveles muy intermedios que probablemente el precio no haga mucho caso a ellos cuando se publique el dato, los mínimos del día, aquí ya digo un poco en medio de la nada, algo por encima de los 20.900 y esta zona que fue un poco
los mínimos del día de ayer, tras ese pequeñito gap alcista de apertura, que pues una vez roto con toda la volatilidad que supuso en la sesión americana, al final de la sesión actuó como resistencia y se ve el pullback un poquito alrededor de esos psicológicos 21.000, con lo cual es la primera resistencia a estas horas que tiene el precio, ¿no? La más cercana actualmente. Superar esta zona, pues evidentemente lo llevaría con muchísima probabilidad a la zona de los 21.150. Nada más, precaución en la sesión de hoy, una hora antes de la apertura americana, dato importante, y vamos a ver qué ocurre. Dejámoslo aquí, nos vemos mañana en la sesión del jueves. Que tengáis una feliz tarde y buen trading.